Hola, una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo de la informática es sin duda el VirtualBox. El VirtualBox es lo que se denomina un hipervisor, es decir, es un software capaz de trabajar con máquinas virtuales. En este proceso, en este trabajo de virtualización, lo que ocurre es lo siguiente. A través de unos recursos que adquiere de la máquina real, lo que realiza el programa de virtualización es distribuir estos recursos entre diferentes entidades, llamaremos máquinas virtuales, para que puedan ejecutar y simular el sistema, incluyendo el sistema operativo que deseemos utilizar. Para ello, lo que utiliza son máquinas virtuales. Todos estos elementos serían máquinas virtuales. Dentro de las máquinas virtuales, pues lo que tenemos son los diferentes estados en los que nos podemos encontrar una máquina virtual. Por ejemplo, estas serían máquinas no accesibles, otras máquinas en las que el sistema ha congelado y tenemos el sistema tal y como se dejó en una fecha determinada, o tenemos también una serie de máquinas que en este caso pues estarían paradas. Como veis, la colección de máquinas puede ser enorme. Ahora bien, a la hora de ejecutarlas, tenemos que tener en cuenta que los recursos del sistema real son limitados y por lo tanto si lo que es recomendable, digamos, sería que uno de los recursos más utilizados, siendo la memoria, no podríamos sobrepasar más allá del 50% de la memoria del sistema para que el sistema virtual funcionara correctamente. Dicho esto, pues vamos a explicar primero de todo cuáles serían los aspectos más importantes a la hora de trabajar. Lo primero de todo es conocer dónde se ubican las cosas. Las preferencias del sistema nos indican, por ejemplo, dónde vamos a guardar la máquina por defecto. En este caso aparecerían estos directorios, ¿vale? Pero hemos de tener en cuenta que estos son preferencias, por lo tanto, una vez se fijan, permanecerán allí, a no ser que el sistema se reinicie o en algunos casos pues estuviera congelado, por lo tanto deberíamos volverlo a poner en el formato, en la configuración deseada. Es importante también dentro de las preferencias indicar si tenemos extensiones instaladas que correspondan con la versión actual y por otro lado que en el aspecto de red, si tenemos que formular o crear una red específica para simular una red específica, lo añadiéramos desde estas opciones que tenemos aquí: añadir, eliminar o configurar. Bien, veamos ahora, por ejemplo, qué posibilidades tenemos a nivel de sistemas. Cuando yo cojo una aplicación, ¿vale?, tenemos la configuración determinada a nivel, digamos, de simulación de hardware, y uno de los aspectos más importantes es el almacenamiento. El almacenamiento, si lo miramos, lo que tendríamos sería un archivo VDI que simularía en este caso el disco duro del sistema virtualizado, y obtenemos también otro aspecto importante: qué tipo de red está utilizando. Por ejemplo, en este caso red NAT, digamos, para hacerlo de una forma simple, significa que vamos a tener acceso a internet independientemente de la IP que tengamos o que proporcione el sistema. En los sistemas NAT, el propio hipervisor, el propio VirtualBox, proporciona un servidor de DHCP y nos proporciona la IP para esta máquina. Por lo tanto, nosotros en este caso no nos hemos de preocupar en absoluto de la configuración de la red. Como es un aspecto importante, muchas veces sucede que quisiéramos, por ejemplo, poder trabajar con ordenadores dentro de la misma red. Si es una red física, lo recomendable es trabajar con un adaptador puente.
En el adaptador puente lo que hacemos es conectarnos directamente a una tarjeta de red. Esta tarjeta de red, en principio, debe estar asociada al sistema real en el que estamos trabajando. Por lo tanto, deberíamos seleccionar el tipo de tarjeta con la que vamos a conectarnos, en nuestro caso, al exterior. Bien, vamos a dejarlo como estaba, NAT, y vamos a continuar con nuestra explicación. Como veis, hemos incorporado un adaptador, pero tenemos posibilidad de incorporar más adaptadores, solamente hay que habilitarlos. Siguiendo el resumen, veamos más características de la máquina. Por ejemplo, una característica que a mí particularmente me gusta mucho es la descripción. Cuántas veces hemos hecho una máquina virtual y bueno, de hecho no nos acordamos de la contraseña de los usuarios que hemos añadido. Entonces lo que tenemos que hacer es indicar aquí una descripción, una pequeña descripción de qué es lo que hace la máquina, o incluir, ¿por qué no?, los usuarios que vamos a utilizar y la contraseña. Bien, es simplemente a título informativo, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Bien, esto lo guardamos y automáticamente esa descripción aparecería en esta máquina. Recordad que en el momento de configurar cualquier sistema no hemos de olvidarnos de que estamos compartiendo recursos. Por lo tanto, si nos damos cuenta, pues hay sistemas en los que yo puedo modificar, por ejemplo, memoria vídeo, son memorias compartidas. Lo que no debo hacer es pasarme del tope o dejar a mi propio sistema real sin memoria. Lo mismo ocurriría, pues, por ejemplo, con el sistema o con la CPU, la memoria base con la que estamos trabajando. Si tenemos un máximo de 8192 megas, aproximadamente 8 gigas, lo que no podríamos hacer es pasarnos de esa cantidad. El sistema nos indica la zona naranja o roja, en la cual ya existiría un peligro de desequilibrio en el uso de la memoria por parte del sistema real y del sistema compartido. Bien, dejamos esto. Bien, perfecto. Cuando tenemos una máquina virtual, pues recordad que si quisiéramos saber su ubicación, podemos hacer menú contextual y seleccionar mostrar en el Finder o en el explorador. Es una ubicación. Lo que tenemos aquí son archivos, en este caso de configuración de la máquina, un archivo de configuración de la máquina previo y el archivo de disco duro virtualizado. Tenemos una carpeta de registros y podría ser que tuviéramos también una carpeta de snapshots, es decir, de capturas de sistema en un estado determinado. Bien, esta carpeta en general representa el contenido de toda la máquina virtual. Pero una máquina virtual, tal y como está, yo la puedo llevar a través de esta carpeta, o la puedo, ¿por qué no?, importar o exportar o clonar. Clonar es una copia exactamente igual. Exportar me genera una nueva máquina que se puede implantar en múltiples equipos. Para ello lo que hace es modificar la dirección de red de cada una de las tarjetas de red. Y como veis, otras opciones serían iniciar la máquina. Cuando se inicia la máquina, lo que hace el sistema es recuperar el funcionamiento de una máquina que está, en este caso, en un estado de archivo, la pone en ejecución en un proceso y simula todo su interior, su contenido. Bien, cuando tenemos una máquina podemos guardar su estado. Para ello es muy simple, porque solamente con cerrar aquí le indicamos que queremos salvar ese estado. Es importante saber que esto funciona solamente si tenemos en las preferencias
donde se almacena por defecto esa máquina virtual sea una ubicación disponible. Es decir, si lo guardamos en una máquina, por ejemplo, que estuviera congelada, al guardar ese estado se guardaría en la máquina congelada, pero al iniciar sesión sobre esa máquina, ese estado se habría perdido. Por lo tanto, recordad, es importante marcar en primer lugar las preferencias donde vamos a ubicar esa o esas máquinas virtuales. Bien, guardamos el estado, aparecerá como estado guardado, no está almacenando y aparecerá como estado guardado. En el momento en el que yo quiera recuperarla, simplemente lo que hago es iniciar. Si quisiera descartar ese estado y volver otra vez al inicio del sistema, desde su punto original, marcaríamos descartar el estado. Bien, esto sería una primera introducción a lo que sería el uso de las máquinas virtuales en VirtualBox. Esperamos que en próximas ocasiones lo que haremos será trabajar, por ejemplo, modificando las redes NAT. Bien, hasta luego y un saludo.